Según el programa de la jornada, corresponde en este momento continuar con un panel de conferencias que consiste y tiene como objetivo dar una visión más académica sobre el objeto de esta cátedra. Para ello contamos en este panel de conferencias con una primera intervención que pretende situar el foco sobre el papel del sindicalismo y el diálogo social en nuestro país. Y para ello contamos con uno de los expertos que mejor conoce el mundo del trabajo, don Fernando Valdés del Rey, que no necesita mucha presentación porque es una autoridad en Derecho del Trabajo. Catedrático en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Complutense de Madrid, acredita una prolija carrera académica, es una persona con gran reconocimiento en dicho mundo, en el mundo académico. Hace unas semanas, como bien se señaló al inicio de esta jornada, fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid y no solamente destaca por su faceta académica, sino también ha ocupado diferentes responsabilidades en instituciones de nuestro Estado. Como decía, no solamente es una referencia en nuestro país, sino también en el ámbito internacional, una persona con gran sensibilidad en relación a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y que lleva colaborando intensamente con las organizaciones sindicales. Como todos ustedes saben, en la actualidad es magistrado del Tribunal Constitucional y antes de darle la palabra, agradecerle su interés, su disposición por compartir con nosotros su conocimiento en la inauguración de esta jornada de presentación de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social. Muy buenos días, autoridades, queridos Cándido Ignacio, compañeros y amigos, señoras y señores. Deseo que mis primeras palabras expresen mi profunda satisfacción por tener la oportunidad de dirigirles ahora la palabra, al menos por tres razones. La primera, por el escenario en el que intervengo, que rememora, se ha dicho y permítanme que yo lo replique, el acontecimiento académico más relevante para mi ya dilatada vida profesional, la investidura por esta universidad como doctor honoris causa. Segunda, por el motivo del acto, participar en la inauguración de una iniciativa tan necesaria como fundamentada como es esta, la creación de la Cátedra Sindicalismo y Diálogo Social. Finalmente, por los actores o protagonistas del acto y su desarrollo. De un lado, las organizaciones sindicales, que constituyen, y me cito literalmente en la intervención de mi honoris causa, que constituyen uno de los pilares esenciales del Estado social. Pilares esenciales que garantizan, o al menos procuran garantizar, incluso cuando las condiciones objetivas no lo permiten, que el desarrollo económico no margine, aparte, ni deteriore los principios de igualdad y de justicia. Es decir, frente a las voces cada vez con mayor audiencia, aunque no más numerosas, de quienes expresan o dicen que el progreso social tiene que quedar marginado o al menos jugar un papel secundario frente al desarrollo económico, las organizaciones sindicales insisten en la idea y sobre todo en la realización de que
progreso social y desarrollo económico van uncidos. Y de otro lado, agradecer también a todos aquellos que han hecho posible el desarrollo, la creación y el desarrollo de esta cátedra. Les deseo que puedan cumplir sus objetivos y personalizo, claro está, en la persona, en la figura de Ana Murcia. Me honra y me siento profundamente orgulloso de que, como ella ha expresado, pertenezca a la que ha denominado Escuela Laboralista de Valladolid. La concertación social, o si se prefiere el diálogo social tripartito, entendido como el proceso de intercambio político entre los gobiernos y los agentes sociales, con vistas a gobernar y regular el doble y relacionado universo de las relaciones sociales, de la protección social y más en general del conjunto de la vida social, ha constituido desde la promulgación de nuestro texto constitucional un frecuente compañero de viaje de la experiencia política española. Cierto es que a lo largo de este periodo, que ha recorrido casi 40 años, la concertación social, y se ha recordado, no siempre ha estado presente en los momentos de toma de decisiones dotadas de relevancia social o económica. En ocasiones incluso las medidas que han articulado y expresado las concretas opciones de política económica o social han sido adoptadas por gobiernos de variado signo con el disenso, contenido o sonoro de ambos interlocutores sociales, de las organizaciones sindicales y de las asociaciones empresariales de manera conjunta o de alguno de ellos solamente. Pero aun siendo todo ello exacto, no es menos verdad el notable balance y los altos rendimientos que arroja la concertación social. Desde una dimensión cuantitativa, probablemente la de menor trascendencia comparativa, la concertación ha alcanzado un balance que puede calificarse sin reserva alguno como positivo. De un lado, por cuanto a los acuerdos nacidos del diálogo social tripartito y más tarde transfundidos a normas legales o reglamentarias han sido numerosos. De otro, por cuanto esos acuerdos han versado sobre la práctica totalidad de las grandes materias que afectan a ese doble universo de las relaciones laborales o del mercado de trabajo, si se quiere, y de la protección y más allá. Ciñéndome al mercado de trabajo, nuestra experiencia de concertación social cuenta con acuerdos cooperativos en relación con los elementos más estructurales y estructuradores de la disciplina jurídica de las relaciones laborales. Esto es, y en relación no exhaustiva, acuerdos que han ordenado áreas temáticas social y económicamente tan estratégicas como pueden ser la contratación laboral, la extinción contractual, la colocación, la formación profesional o el fomento del empleo. Pero además y sobre todo, desde una vertiente cualitativa, el diálogo social tripartito ha producido significativos frutos. La concertación social no solo ha sido el instrumento de inicio o arranque de la mayor parte de las tentativas o ensayos dirigidos a acomodar la norma laboral o de protección social a los cambios habidos en el entorno. Por encima de ello, las experiencias de la concertación social en el periodo constitucional han contribuido en un primer momento a consolidar la democracia política y en unas secuencias en parte simultáneas y en parte posteriores a estimular e incentivar la implantación, desarrollo y maduración
de un modelo de relaciones laborales que tiende a convertir la autonomía colectiva en la principal fuente de organización y ordenación de las propias relaciones laborales. Por todo ello, y sin sombra alguna de incertidumbre, el diálogo social tripartito tiene ya un capítulo en nuestra historia más reciente. Seguramente la elaboración de la versión final de ese capítulo pide una mayor perspectiva histórica. No obstante, los historiadores sociales de esta o de la próxima generación ya pueden o podrán en su momento, en fase más tardía, extraer algunas enseñanzas básicas. Me arriesgo a enunciar al menos las dos siguientes. En primer lugar, la concertación social ha sido una herramienta política aceptada y utilizada no solo por la totalidad de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas de ámbito estatal y autonómico, sino además por todos los gobiernos constitucionales, invirtiendo desde un principio la regla dominante en el periodo democrático precedente, en el de la Segunda República. En la presente etapa no se detectan correlaciones, ni directas ni inversas, entre concertación social, adscripción ideológica de los gobiernos de turno y afinidad política de estos con alguno o algunos de los interlocutores sociales. Por este lado, se evidencia una vez más que la política y la práctica de concertación social, al margen de las vicisitudes que puede experimentar en sus resultados concretos como consecuencia de la acción de determinadas variables políticas o económicas, normalmente de índole coyuntural, forma parte como uno de los elementos estructuradores del modelo vigente de relaciones entre Estado y sociedad instaurado en España. Distinta es la segunda enseñanza, que se centra en la relación de correspondencia apreciable entre la disposición de los gobiernos a procurar el cierre de los procesos de concertación social mediante la estipulación de pactos y la representación parlamentaria de la que cada gobierno ha dispuesto. En otras palabras, la experiencia muestra que a mayor fuerza parlamentaria, menor ha sido la tendencia de los gobiernos a compartir con otros agentes sociales y económicos la elaboración, aplicación y administración de las opciones políticas de carácter más o menos estratégico. Un mero repaso de los momentos más favorables hacia las políticas cooperativas confirma esta correspondencia. Corrobora, en efecto, que los ciclos políticos de mayor impulso al consenso social han coincidido como regla general con gobiernos con minoría parlamentaria. Y también muestra a la inversa que las fases de reflujo de la concertación social han discurrido por periodos de cómodas mayorías parlamentarias. Queden como ejemplo los gobiernos del Partido Socialista de 1982 a 91 y del Partido Popular de 2000 a 2004 y de 2011 a 2015. Con todo, tampoco es este un dato que deba calificarse como privativo de nuestro sistema político. Se trata más bien de una circunstancia que desvela del lado de los poderes públicos las motivaciones últimas que les lleva a la apertura, mantenimiento y conclusión de las mesas de concertación social, y que no son otras que la búsqueda de una reforzada legitimidad social en relación con las decisiones que han de adoptar en unas materias tan sensibles, por razones subjetivas, número de personas afectadas, como objetivas, incidencia en progreso social, desarrollo económico y, en suma, calidad de vida de los ciudadanos, como son las que versan sobre las relaciones laborales, el mercado de trabajo en general y la protección social. En las reflexiones que siguen analizaré sucesivamente dos grandes cuestiones, si es que el reloj me lo permite.
En primer lugar, me ocuparé de diferenciar las distintas fases por las que ha transitado la concertación social en España, para analizar inmediatamente después la fórmula actualmente dominante, el diálogo bipartito y sus manifestaciones más destacadas. El sistema español de relaciones laborales, y empiezo con la primera de las cuestiones enunciadas, ha transitado desde fórmulas de neocorporatismo medio a fórmulas de neocorporatismo débil. O expresada la idea desde el terreno de los resultados, las modalidades de macroconcertación social han ido siendo sustituidas y desplazadas por otras de mesoconcertación, lo que ha comportado un cambio en los objetivos, en los contenidos y en los escenarios de la concertación. La fase ascendente del ciclo neocorporativo se inicia en 1980, con la firma del ABI y del AMI y la aprobación del Estatuto, y su auge coincide con la negociación del Acuerdo Económico Social, el AES, y la promulgación de la Orgánica de Libertad Sindical. A partir de la segunda mitad de esa década de los 80 comienza una fase descendente, cuyos puntos más bajos lo constituyen las dos principales reformas del mercado de trabajo. La de 1994, que desarticulará, por cierto, y como señaló en su momento el profesor González Posada, alguno de los elementos de matriz neocorporativa, y la de 2012. Un desarrollo mínimo de la hipótesis que acabo de formular requiere, aunque sea en términos breves y esquemáticos, plantear y dar respuesta a una serie de cuestiones. Primero, ¿cuáles son los elementos que caracterizan un modelo neocorporativo de relaciones laborales? Y determinar cuáles de entre ellos han concurrido o concurren en España. Segundo, precisar bajo qué condiciones se concertaron los grandes pactos sociales de la primera mitad de los años 80, cuáles fueron las causas determinantes de la crisis y qué fórmulas alternativas han ido apareciendo. Por último, dilucidar si las reformas del mercado de trabajo de 1994 y sobre todo 2012 han incidido y en qué medida sobre lo que cabe denominar como marco institucional de la concertación social. No resulta tarea fácil enunciar los elementos que conforman el modelo neocorporativo de relaciones laborales, es decir, formular con fines de tipificación las tendencias corporativas que registran los sistemas de relaciones laborales. En un esfuerzo de síntesis pueden mencionarse como más significativas las siguientes tendencias. Primero, el lugar de las decisiones políticas no reside solo en los órganos legislativo y ejecutivo del Estado. También se halla en las organizaciones sindicales y en las asociaciones empresariales. La representación territorial típica del modelo pluralista coexiste o se alterna con la representación funcional, que es la que presta la legitimación democrática a las decisiones tomadas mediante el acuerdo cooperativo. Segundo, la negociación y el consenso constituyen el método de adopción de las decisiones políticas. Tercero, las organizaciones de trabajadores y empresarios tienen atribuido un cierto estatus público que a menudo no necesariamente se institucionaliza. La aportación por parte del Estado de recursos económicos mediante formas de subvenciones o exenciones fiscales, así como el fácil acceso a los medios de comunicación, son manifestaciones de este estatuto. Cuarto, las organizaciones de intereses socioprofesionales que intervienen en el pacto social tienen reconocido jurídicamente o gozan políticamente de una situación especial de representación, ya que no solo actúan en nombre de sus afiliados, sino como mediadores de toda la clase trabajadora, sector o profesión. A la vista de este expresivo resumen de comportamientos neocorporativos, no puede dejar de compartirse el criterio de quienes sostienen que el sistema español de relaciones laborales, que se fue formando y consolidando durante los primeros años del régimen constitucional,
incorporó buena parte de esos comportamientos o tendencias. Como hizo notar hace ya tiempo Pérez Díaz, el resultado de la acción política de este periodo fue un mesogobierno funcional, con capacidad de control sobre las decisiones más importantes de contenido social y económico acordadas entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas o entre aquel y alguna de estas. En una valoración de conjunto, el grado de ejecución y cumplimiento fue muy notable. La evolución real de los salarios, por poner un ejemplo, no superó los límites concertados y la conflictividad entró en una fase de moderación. Esta etapa se reforzará a través de sucesivas mediaciones legislativas. Las disposiciones estatales sirven o promueven las tendencias neocorporativas, al tiempo que las consolidan. Así lo confirman abundantes datos normativos, de los que probablemente dos son los más relevantes. De un lado, la regulación por parte de la Ley Orgánica de Libertad Sindical de la figura de la representatividad sindical. Conforme tuve ocasión de razonar hace ya algún tiempo, el régimen jurídico de la mayor representatividad sindical vino a expresar la convergencia entre dos intereses definidos: el de los poderes públicos en recabar el apoyo social de un número reducido pero potente de organizaciones sindicales bien implantadas y capaces de garantizar el cumplimiento de los pactos sociales, y el de los sindicatos en lograr un tratamiento favorable que los legitimara como agentes políticos y los afianzara como agentes sociales frente al resto de organizaciones concurrentes. El segundo dato es la confianza que el poder público depositó en las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, a las que va a encomendar, apenas sin traba o restricción significativa, no solo la ordenación de la estructura de la negociación colectiva conforme a sus recíprocos intereses, lo que posteriormente va a ser objeto de fuertes restricciones, sino más en general el gobierno del propio sistema de relaciones laborales. El artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores, en su versión inicial, creo que constituye el mejor ejemplo de lo que acabo de decir. La firma del AES y la promulgación de la LOLS registran el valor más alto en la escala de las prácticas neocorporativas en España, pero también abren su crisis. ¿Cuáles fueron las condiciones para su aparición y consolidación? ¿Y qué causas determinaron su declive? Se debe al mérito de la literatura italiana la puesta en circulación de la noción de intercambio político, a fin de conceptualizar aquel tipo de relación entre el Estado y las organizaciones del trabajo en el que se produce una transacción de diferentes formas de poder político. El Estado delega parcelas de su facultad soberana en la toma de decisiones, llamando a los sindicatos a intervenir en la formación de la voluntad política. En contraprestación, estos garantizan al Estado su consenso, asegurando legitimidad, eficacia y rendimiento a la gestión pública. Este mutuo intercambio de poder implica una limitación de autonomía de cada uno de los actores. Los beneficios derivados del cambio político llevan asociados recíprocos costes. Precisamente en este juicio de evaluación coste-beneficio se ofrece o se encuentran las claves de las decisiones del sindicato para iniciar, prorrogar o cancelar las políticas de economía concertada y también, claro está, de los poderes públicos. La concertación social puede resultar la mejor de las alternativas para una organización sindical cuando concurren determinadas condiciones. En primer lugar, cuando los sindicatos perciben que pueden tener poder en la esfera política y en las relaciones productivas. O, por enunciar la idea con las palabras del gran sociólogo Corpi, el sindicato puede considerar ventajoso desplazar el conflicto de distribución desde el mercado de trabajo
al mercado político. En segundo lugar, cuando el Estado puede prestar mayores beneficios que los que pueden recabar de los propios empresarios. Tal puede suceder, por ilustrar la aseveración, cuando la redistribución de rentas por medio de reformas sociales o medidas fiscales compensa la moderación salarial. La última de las condiciones que puede llevar al sindicato a la aceptación de políticas de consenso corporativo tiene lugar en aquellas ocasiones en las que la economía nacional atraviesa una profunda crisis o se encuentra expuesta a una fuerte competencia internacional. En el dilema de utilizar su fuerza contractual para el logro de objetivos a corto plazo, poniendo en peligro las bases de la economía y las de su propio poder, o de moderar su acción en el campo de la negociación colectiva y del diálogo social, arriesgando la aparición de disidencias interiores o debilitando la cohesión y unidad internas, el sindicato puede preferir la apertura de un proceso de negociación política. El autocontrol en la esfera de las relaciones laborales se compensa con el acceso a los recursos que el Estado pueda ofrecer. El marco analítico que acaba de exponerse tan brevemente, relativo a las condiciones que propician las tendencias corporativas, se acomoda plenamente a la realidad española de principios de los 80, en la que adicionalmente la concertación social se utiliza con fines de consolidación de la democracia recién instaurada y entonces amenazada. Basta repasar los grandes pactos sociales de la época para percatarse que entre nosotros la concertación social funcionó en el terreno distributivo, moderación salarial y control de la inflación versus transferencias sociales. Como con toda razón se ha hecho notar, la concertación social fue consumidora de recursos y creadora de consensos. La crisis de la concertación social en España tendrá lugar cuando se reconsidere por sus actores el cálculo coste-beneficio a resultas de las nada desdeñables transformaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas o tecnológicas que se producen. Por lo pronto, a los empresarios les empezará a preocupar menos la contención del coste salarial, máxime en un momento en el que ya se logró asentar las bases para la recuperación de su excedente y más el reforzamiento de la adaptabilidad de las plantillas a los cambiantes requerimientos del mercado. Pero la consecución de este objetivo no precisará ya de fórmulas de macroconcertación, sino de negociaciones de empresa o de sector, cuando no de contrataciones individuales. En segundo lugar, también se alteran las prioridades del Gobierno, empeñado ahora en frenar el déficit público más que en moderar los salarios. El saneamiento de la economía se vincula a la reestructuración productiva y a una producción flexible, menos centralizada y de menor escala. Las políticas económicas gubernamentales vuelven a estar dirigidas por el management. En este contexto decrece el interés del Estado por buscar el consenso corporativo e incluso aunque lo busque tendrá mayor dificultad para asegurarse los recursos económicos asignados a la negociación colectiva. Los sindicatos, en fin, perciben que la crisis de representatividad que sufren obedece, al menos en parte, a un alejamiento de los lugares de trabajo. Crisis esta que además se acompaña con importantes transformaciones en la estructura del empleo, tercerización y segmentación del mercado de trabajo entre trabajadores protegidos y no protegidos, entre otras muchas. Los cambios económicos y sociales, en suma, acentúan las diferenciaciones internas entre los trabajadores, poniendo en peligro los valores de la solidaridad. La acción combinada de todas estas causas y de seguro de otras más que podrían también evocarse explican el declive de la concertación social en España, o tal vez de la manifestación más típica de las prácticas neocorporativistas. No voy a entrar en el debate de si esta crisis, que no será privativa de España, tiene un carácter cíclico o tiene, por el contrario, un alcance estructural. Lo que quiero señalar es que aquellas causas también sugieren las respuestas a la crisis
de la propia concertación social. Un examen algo más detenido de las vicisitudes por las que han discurrido las relaciones entre los gobiernos y las organizaciones de representación de intereses profesionales en España muestra que durante algunos años después de la firma del AES, la crisis de la concertación social fue sobre todo una crisis de resultados. Ninguno de los actores de la economía concertada se apartó de un modo brusco, repentino, de los proyectos de economía concertada. Así lo confirman los hechos. En 1988, por ejemplo, el entonces presidente del Gobierno propuso incluir el debate de las prioridades presupuestarias nacionales en el proceso de concertación social. Tal vez la propuesta solo fuera una táctica política para lograr la apertura de la negociación política y el comienzo del trato cooperativo. Sea como fuera, y al margen de revelar que las estrategias de los gobiernos suelen siempre consistir en acrecer la variedad de bienes que se ofrecen en el proceso de intercambio político, todo ello prueba que el declive de la concertación social fue, al menos en los primeros momentos, una crisis de resultados y no de métodos. Paulatina y progresivamente, sin embargo, será la idea misma de la concertación social como proceso de adopción de decisiones políticas con fines de gestión global de la economía la que va a terminar poniéndose en abierta discusión. En su lugar hacen su aparición fórmulas alternativas cuyo designio ya no será la transformación del modelo de relaciones laborales según pautas de matriz más pluralista, cuanto un cambio en los contenidos, en los actores y en los escenarios de la propia concertación social. En otras palabras, la macroconcertación social, que es la modalidad típica del corporatismo societario, va a ceder el paso a otras expresiones de concertación más débiles. En primer término, las llamadas neocorporativismo sectorial o neocorporatismo, entendida la noción como pactos generales sobre materias concretas y en los que las contraprestaciones de contenido político se encuentran ya más difuminadas. A la acepción más estricta de este mesocorporatismo pertenecen los numerosos pactos sociales de ámbito autonómico que experimentan una formidable proliferación a partir de los primeros años de la década de los 90, aun cuando muchos de ellos tengan un contenido más retórico que efectivo. Y también entran en esta categoría, bien que en su acepción más lata, otros acuerdos de ámbito estatal de carácter bilateral o trilateral. Entre los primeros, suscritos en la década de los 90 entre el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas, pueden mencionarse el de pensiones y prestaciones familiares, el de empleo, el de contratación laboral o el de empleados públicos. Entre los segundos destacan sin duda alguna los acuerdos sobre formación continua y los denominados ASECs. Pero en segundo lugar también hacen su aparición fórmulas de microcorporatismo, centradas en ámbitos empresariales y cuya finalidad va a ser promover la adaptación de un grupo de empresas a los cambios económicos y tecnológicos. Como los pactos sociales corporativos, estas expresiones, denominadas como microconcertación de ajuste industrial, no tienen unos contenidos adquisitivos, sino distributivos e incluso a veces concesivos. Y en ellos los poderes públicos suelen jugar un papel importante prestando ayuda económica o asistencia técnica a la reestructuración. Anteriormente he evocado la polémica de los politólogos acerca del carácter coyuntural o estructural de la crisis de la macroconcertación. Desde luego no es mi propósito terciar en el debate. En todo caso, y aun cuando se considere cíclico este declive, no resulta fácil imaginar en la actualidad un retorno a los contratos sociales de gran escala de los años 80. Mientras las prioridades políticas se encuentren tan focalizadas, como lo han estado en el curso de los últimos años, en la competitividad de las empresas o en el control
del déficit público. Pero aún hay más. Las reformas laborales del 94 y sobre todo del 2012, adoptadas aquella por el gobierno socialista y esta por el Partido Popular y por los correspondientes poderes legislativos más tarde, en una situación de confrontación sindical, no abonan en modo alguno este retorno. Sin entrar en los principios informadores de esas reformas, creo que puede convenirse sin esfuerzo alguno que el modelo que en ellas alienta ni responde a tendencias neocorporativas, ni tan siquiera en su expresión más débil, ni su designio fue, como sí hicieran otras leyes anteriores y posteriores, favorecerlas o incentivarlas. Por referirme a la última, la Ley 3/2012 ha apostado de manera decidida y resuelta por la descentralización contractual, por la pérdida de la autonomía colectiva en la capacidad de estructurar la negociación colectiva, por la negociación colectiva en la empresa, que ha pasado a concebirse por el legislador como el lugar más apropiado para contratar las decisiones de trabajo vinculadas al objetivo de la adaptabilidad. Pero esa promoción de niveles descentralizados muestra simultáneamente una pérdida de confianza del poder público en la capacidad de las organizaciones de representación de intereses, en realidad de las organizaciones sindicales, de articular estrategias contractuales al servicio de ese objetivo de la adaptabilidad. Por lo demás, la regulación del descuelgue salarial, el tratamiento dado a la modificación sustancial de condiciones de trabajo o el creciente vaciamiento del contenido ordenador, no solo de la actividad contractual, sino del entero sistema de relaciones laborales, atribuido a las organizaciones sindicales y asociaciones más representativas, son otras tantas medidas que vuelven a actuar como inhibidores de los contratos sociales. En otro orden de consideraciones, los últimos acuerdos sociales, por ejemplo, en materia de pensiones o de formación continua, siguen respondiendo a fórmulas de concertación débil, no introduciendo, pues, giro alguno en las prácticas de negociación política a lo largo de las dos últimas décadas. En tal sentido, y hasta el presente, los cambios de gobierno no han ido acompañados con cambio alguno en la que aparece ya como consolidada concepción y estrategias de concertación social. Probablemente la excepción tuvo lugar en 2004, con motivo de la firma de la denominada Declaración para el Diálogo Social, a la que puede calificarse como una excepción notable cuya principal novedad residió no tanto en la naturaleza de las materias sobre la que versaron los compromisos adquiridos, cuanto en la naturaleza de los propios compromisos mismos que las partes firmantes adquirieron. En todo caso, la crisis de la versión más fuerte de la concertación social ha ido acompañada por otra crisis, tal vez menos perceptible, pero no menos evidente. Me refiero a la crisis de la función más clásica y típica de la ley laboral de uniformar y generalizar condiciones de trabajo, a la que incluso se asocia otra de mayor calado, la de la propia ley como expresión de la intervención del Estado en el mercado con fines de defensa de la parte contractual más débil. O dicho en otras palabras, la configuración de la ley como herramienta para gobernar el mercado. Y poco más voy a decir porque veo que ya he consumido tiempo suficiente. Terminaré pues con unas breves reflexiones sobre dónde estamos ahora. Se ha dicho ya, estamos ahora en una fase de concertación social distinta y en la que, sobre todo y ante todo, domina el diálogo social tripartito. Ahí están, a partir de 2002, las expresiones de los acuerdos nacionales de negociación colectiva que se fueron sucediendo sin ningún tipo de interrupción hasta 2009. Ahí está el acuerdo firmado en 2009, que es
coincidente con el momento álgido de la crisis económica, para superar los problemas de bloqueo de la negociación colectiva. Y ahí está, a partir de 2009 hasta nuestros días, los 3 acuerdos nacionales sobre los ANCs, los acuerdos de empleo para la negociación colectiva. Todos los acuerdos nacionales de negociación colectiva y los ANCs tienen unos elementos en común, y con eso termino. En primer lugar, tienen una misma finalidad, conforme se encarga de poner de manifiesto la introducción o la exposición del tercer ANC. El objetivo del mismo es enderezar la negociación de los convenios colectivos durante la vigencia, estableciendo criterios y recomendaciones para acometer los procesos de negociación colectiva. La segunda semejanza, idéntica, resulta igualmente la técnica elegida para el logro del objetivo perseguido que se viene de evocar. Siguiendo la senda abierta por los anteriores pactos colectivos de idéntica dimensión funcional y territorial celebrados en la cumbre, el tercer ANC opta por no incluir en su contenido reglas con vocación de suficiencia aplicativa, enunciando sus recomendaciones de manera abierta e incompleta. Finalmente, el tercer ANC comparte con las anteriores versiones una misma naturaleza. Hace 30 años, un gran sociólogo alemán pronunciaba estas palabras con las que concluyo mi intervención, que yo hago mías. Decía: la concertación social ha muerto, viva el diálogo social. Muchas gracias por su atención.